Ya. Bueno, Buenas tardes, muchachos. profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. Bueno, bien, chicos, hoy vamos a hablar entonces de un tema que también es muy importante y aparte muy interesante en relación al envenenamiento y a las intoxicaciones. Es muy común y muy frecuente también en los servicios de urgencias este tipo de situaciones relacionadas con que a veces de manera accidental podemos tener contacto con sustancias que nos pueden generar o bien sea una intoxicación o un envenenamiento. Y otra causa adicional es las lesiones autoinfringidas, las personas que utilizan sustancias para generarse lesiones, ¿sí? Intentos de suicidio y demás, relacionadas también con el uso de ciertas sustancias, hacen parte de este tema de intoxicaciones o de envenenamiento. Entonces vamos a cederle la palabra y la presentación a Estefanía. Y, Sí, señor. y por favor, Entonces, entonces cerremos los micrófonos, démosle el chance a ella para que pueda eh, comunicarse con nosotros. Todo tuyo. bueno, primero que todo, buenas tardes. A mí me correspondió el tema de primeros auxilios por envenenamiento e intoxicación. ¿Qué es envenenamiento? Enfermedad provocada por el ingreso en el organismo por cualquier vía de una sustancia química, un veneno o un tóxico, que puede dar lugar a alteraciones mayores o menores de la anatomía de la víctima, pudiendo llegar a causar la muerte. El envenenamiento puede ser agudo o crónico. Desde el punto de vista de la medicina legal, son posibles las tres clásicas etiologías: accidental, homicida o suicida. También se denomina intoxicación. Vías de intoxicación: vía respiratoria por inhalación de gases y tóxicos presentes en el ambiente. Vía dermal por absorción o contacto de sustancias tóxicas. Vía digestiva por ingestión de alimentos en descomposición, sustancias cáusticas o medicamentos. Vía ocular, absorción o contacto con el tóxico. Vía circulatoria, por picaduras de animales que producen reacción alérgica o inyección de medicamentos, sobredosis. Clasificación de los tóxicos. Los tipos de venenos que una persona puede ingerir son minerales: fósforo, cianuro, plomo, arsénico, carbón, plaguicidas, insecticidas y derivados del petróleo. Vegetales pueden ser hongos, plantas y semillas silvestres. Animales: producto lácteo de mar, carne en malas condiciones. Causas de la intoxicación. Las intoxicaciones o envenenamientos se pueden presentar por dosis excesivas de medicamentos, almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos, utilización inadecuada de sustancias tóxicas, por inhalación de gases tóxicos, consumo de alimentos en fases de descomposición, manipulación o consumo de plantas venenosas, ingestión de bebidas alcohólicas, especialmente las adulteradas, productos de limpieza, esmaltes, tinte. Intoxicación por medicinas. Los signos o síntomas son dolor abdominal, sueño, sangrado por la boca, en ocasiones aparecen ronchas y puede haber pérdida del sentido. Los primeros auxilios serán retirar la sustancia de la boca, provocar el vómito si la persona está consciente, llamar al sistema de emergencia médica y trasladar urgentemente al hospital más cercano. Beber agua en grandes cantidades. Envenenamiento por intoxicación, por insecticidas o por ingerir veneno. Los síntomas son asco, mareo, sueño, sed, convulsiones, piel sudorosa. Los primeros auxilios son retirar la sustancia de la boca, no provocar el vómito, llamar al sistema de emergencia y trasladar urgentemente al hospital más cercano. Beber agua o leche en grandes cantidades. Envenenamiento por alimentos
en mal estado por comer plantas o hongos venenosos. Los síntomas son vómito, mareo, asco, ronchas, dolor de estómago, diarrea, fiebre y sueño. Los primeros auxilios serán retirar la sustancia de la boca, provocar el vómito si la persona está consciente, llamar al sistema de emergencia médico y trasladar urgentemente al hospital. Beber muchos líquidos, permanecer en reposo y despierto. Envenenamiento por ácido. Los signos y síntomas son quemaduras alrededor de la boca, lengua y garganta, dolor de estómago. Los primeros auxilios serán retirar la sustancia de la boca, no provocar el vómito, porque al hacerlo las personas se vuelven a quemar. Llamar al servicio de emergencia médico y llevar de inmediato a la persona al hospital. Envenenamiento por gasolina o tine. Los síntomas son irritación en la garganta con ardor, asco, a veces vómito y tos. Los primeros auxilios son no provocar el vómito porque estas sustancias producen gases y dañan los pulmones. Llamar al sistema de emergencia médico y llevar a la persona al hospital. Envenenamiento por inhalaciones de gases tóxicos. Los síntomas son dolores de cabeza, debilidad, mareos, náuseas o vómito, falta de aire, desorientación y visión borrosa. Los primeros auxilios son promover la fuente de contaminación o trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, el oxígeno puede ser beneficioso. Vigile las vías respiratorias, no permita que la víctima se mueva innecesariamente y traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica. Envenenamiento por ácidos vía ocular. Los signos y los síntomas son eritema, dolor y ardor en los ojos, mareo, náuseas o vómito, mucosa de aspecto oscuro. Los primeros auxilios son promueva la fuente de contaminación y traslade a la víctima a aire fresco. Colocar a la víctima aún vestida debajo del chorro de agua. Retire la ropa, continuar bañando al paciente con abundante agua y jabón. Tratar a los ojos como quemadura. No permita que la víctima se mueva innecesariamente. Traslade de inmediato a la víctima a un centro de atención médica. Envenenamiento por estar en contacto con sustancias peligrosas. Una persona puede sufrir envenenamiento de manera indirecta, es decir, al estar cerca de lugares donde se está rociando con plaguicidas o insecticidas, meterse al mar o a los ríos donde el agua está contaminada o estar cerca de plantas venenosas como hierba agaya o sumaque. Los signos y síntomas son ardor, comezón, salpullido, ronchas, ampollas, hinchazón, dolor de cabeza, mareo y calentura. Los primeros auxilios son retirar la ropa, lave cuidadosamente la parte afectada con abundante agua por 15 a 20 minutos. Luego aplique jabón y abundante agua. Ponga talco o maicena para disminuir el comezón. Ponga ropa limpia y llevar de inmediato a la persona al hospital. Prevenir envenenamientos. No dejar las sustancias tóxicas donde los niños puedan alcanzarlos. Mantenga los medicamentos y productos químicos en sus envases originales. Colocar las etiquetas con sus nombres en los productos peligrosos y pintarles una calavera para que sepa que son productos tóxicos. No poner sustancias tóxicas en envases de refrescos, jugos o gaseosas. Revisar la caducidad de un medicamento antes de usarlo. Evitar usar pesticidas, disolventes y productos químicos dentro de la casa o garaje. Asegúrese que las tapas se encuentren bien cerradas. No mezcle productos químicos. Etiquete todo dentro de su botiquín. Deshágase de medicamentos, productos para el hogar, tóxicos y pesticidas vencidos. Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. Lavar los aparatos de función con gas, petróleo y madera, revisarlos con regularidad. No encienda el automóvil en el garaje a menos de que esté entrando o saliendo. No llame dulces a medicamentos o vitaminas.
Recuerde que tome precauciones apropiadas para garantizar su seguridad antes de intentar el rescate. Examine las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. Inicie respiración boca a boca y RCP si es de ser necesario. Trate de constatar que la persona ciertamente se haya intoxicado, ya que puede ser difícil determinarlo. Si es posible, identifique el tóxico. Inducir el vómito, excepto cuando las sustancias sean ácidos o derivados del petróleo. Al momento de provocar el vómito, despeje las vías respiratorias. Envuelva un pedazo de tela en los dedos de la mano antes de limpiar la boca y la garganta. Si la persona ha estado enferma debido a la ingestión de plantas, guarde el vómito si es posible para los médicos. Si las personas comienzan a convulsionar, aplique los primeros auxilios en estos casos. Mantener a la persona cómoda y si es necesario, en posición de seguridad. Si la víctima está inconsciente, examine y vigile las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. Inicie respiración boca a boca y RCP de ser necesario. No le dé líquidos, no induzca el vómito. Si la víctima vomita, colocarlo en posición de seguridad y la cabeza de tal forma de que no se ahogue. Conclusión. Los peligros de envenenamiento o la intoxicación varían de enfermedad de corta duración hasta lesión cerebral, coma y muerte. Para evitar los envenenamientos es importante usar y guardar los productos exactamente como lo indican las etiquetas. Mantenga los productos alejados de los niños. El tratamiento de un envenenamiento depende del tipo del veneno provocado. Gracias. Listo, profe. Vale, Estefanía, muy bien, muchas gracias. Bueno, más o menos queda claro el concepto, ¿cierto? El tema, pues está muy completa la presentación. Ibas un poquito rápido, no importa, pero pues sí está un poco completo. Vamos a... Ay, qué pena, profe, es que me da nervios. No, no te preocupes. Vas bien. Listo, muchachos. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a hablar hoy o a continuar el tema que ya Estefanía nos está exponiendo. Vamos a hablar de las intoxicaciones, del envenenamiento. Entonces, vamos a continuar acá. No vamos a tomar nota de todo, hay cosas que son realmente texto que solamente vamos a leer. Las partes importantes, sí, por favor, las anotamos. La intoxicación, entonces, como ya lo decía Estefanía, pues constituye un problema frecuente de salud. Existen varios tipos de intoxicaciones, las cuales son generadas por muchos factores que pueden ser fallas humanas, como también factores biológicos. Esos factores pueden ser controlados si, como en la mayoría de los casos, se atiende a tiempo, pero de otra forma pueden ocasionar hasta la muerte. Entonces, así como puede ser algo leve, pasajero, dependiendo del tiempo de acción y de respuesta, también puede ser grave y puede ocasionar la muerte. En las definiciones, pues vamos a decir que es la alteración de la fisiología causada por la acción de cualquier veneno tóxico que ha sido introducido al organismo. ¿Qué es la fisiología? ¿Quién me recuerda? ¿A qué se refiere uno cuando habla de fisiología? Fisiología significa funcionamiento. Entonces, el estudio del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, la alteración del funcionamiento de
nuestro organismo causado por acción de cualquier veneno tóxico que hayamos introducido al organismo. Esta reacción del organismo frente a cualquier sustancia tóxica puede generar incluso la muerte. Ya lo habíamos mencionado. Bien. Bueno, el grado del tóxico o de toxicidad pues varía de acuerdo a ciertas variables. ¿Cuáles son esas variables? La edad del paciente, el género o el sexo, su estado nutricional, las vías de penetración del tóxico y la concentración del mismo, la cantidad de tóxico al que se haya expuesto el paciente o la víctima. Pues eso sumado es lo que nos va a generar el grado de toxicidad. ¿Cuáles podrían ser los grados de una intoxicación? ¿Quién me dice? En ese orden de ideas, una intoxicación puede ser leve. Buenas noches para todos. Buenas noches. Listo. Las intoxicaciones entonces pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser severas. Bien. Leve, moderado o severo. Es el grado de toxicidad según todas estas variables. Entonces las intoxicaciones o los envenenamientos se pueden presentar por dosis excesivas de medicamentos o drogas, almacenamiento inapropiado de medicamentos o de venenos y la utilización inadecuada de ciertas sustancias, lugar inadecuado o personas inexpertas en su manipulación. Entonces, vamos a poner un ejemplo de dos medicamentos. Vamos a poner acá enalapril. ¿Han escuchado hablar de enalapril? Sí, señor. Sí. Listo. Vamos a ponerle enalapril 5 miligramos, que es la dosis. Una tabletica de 5. Y vamos a poner uno que casi nadie conoce, que se llama el acetaminofén, 500 miligramos. Entonces, se supone, ¿cierto?, que los medicamentos tienen una concentración, ¿sí?, para que puedan ejercer su acción, ¿sí? Si nosotros necesitamos bajarle la presión a un paciente, pues le vamos a dar una dosis de 5 miligramos de enalapril. Y si necesitamos manejar el dolor o la fiebre de un paciente, pues le vamos a dar 500 miligramos de acetaminofén. Bueno, fíjense que los miligramos, esta es una pastilla de enalapril y esta es una pastilla de acetaminofén. Una solo tiene 5 miligramos de enalapril, la otra tiene 500 miligramos. Uno podría decir, ¿por qué el enalapril no son tabletas de 500 miligramos? ¿O por qué el acetaminofén no son tabletas de 5 miligramos, como el caso del enalapril? Pues porque para lo que están hechos, para bajar la fiebre se necesitan 500 miligramos de acetaminofén, no 5. Si lo pudiéramos 5 no nos harían ni cosquillas. En el caso de la tensión es lo mismo. Solo con 5 miligramos de enalapril vamos a bajar un poco la presión. Pero si fueran 500, pues ya nos vamos a intoxicar o posiblemente morir. Entonces hay unas dosis preestablecidas y en el caso de que nos excedamos en esas dosis, pues vamos a generar problemas con cualquier medicina. Si ustedes se toman 8 pastillas de ibuprofeno, puede que no les pase la muerte, que sería lo más grave, ¿cierto? Pero se les puede dañar el riñón de por vida. Sí, con 8 pastillas al mismo tiempo de ibuprofeno, por ejemplo. Por eso, el uso de esos medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco, debería hacerse solamente por tiempos cortos.
Listo. Almacenar inapropiadamente medicamentos o venenos, pues también. Todo debe estar en su envase original, ya lo mencionó Estefanía. Envases originales. Pueda reconocer, que uno pueda reconocer de qué estamos hablando, de qué medicamento se trata. Y aparte que podamos saber su caducidad y su fecha de expedición, cuándo se hizo el medicamento y hasta cuándo tiene vida útil, se puede usar. La utilización inadecuada de sustancias tóxicas, hay personas que son inexpertas para manipular ciertas sustancias, pues no deberían hacerlo. Estefanía hablaba dentro de su presentación de organofosforados, pesticidas y ese tipo de cosas. Las personas que de pronto conocen del tema o han visto trabajos en cultivos de flores o algo así, se han dado cuenta que la exposición a esos organofosforados es muy alta, a esos químicos pesticidas que hacen para fumigar esos viveros y esos sitios donde cultivan sus flores. Eso llega mucho intoxicado por organofosforado porque pues o no tienen la experticia para manipularlo o no tienen el lugar adecuado para trabajar. Bien. Por inhalación de gases tóxicos. Es otra forma de intoxicación. ¿Quién me da un ejemplo de gases tóxicos? El gas, Profe, ¿cómo el que produce el el gas metano. El gas natural, ¿cierto? El de la casa. El dióxido, el que bota los carros, profe, cuando nos prenden dentro de un garaje. ¿Dióxido de carbón? Monóxido de carbono, que es el que botan los carros por los exhaustos, ¿cierto? Bien. Consumo de alimentos en fase de descomposición. También es muy común, ¿cierto? Generalmente cuando uno va a un restaurante, pues uno espera de que toda la comida sea fresca, pero de repente ellos pueden utilizar alimentos del día anterior o del día tras anterior, ¿cierto? Para no dejar perder su materia prima. Y eso puede generar en un alimento que esté ya en fase de descomposición. Manipulación o consumo de plantas venenosas. Ustedes han escuchado hablar de hongos venenosos y eso, ¿cierto? Sí, profe. Ingestión de bebidas alcohólicas, drogas u otros. Entonces, este también es muy frecuente. Generalmente, pues no nos vamos a envenenar, nos intoxicamos, ¿sí? Las intoxicaciones por alcohol, pues tienen sus características especiales. Las de drogas, pues van a tener también sus características de presentación. Su manejo va a ser obviamente diferente. Las dos pueden llegar a ser graves y algunas también pueden llegar a ser muy letales. Pueden derivar en la muerte del paciente. Bien, vamos a retomar entonces el tema de las vías de intoxicación. ¿Cuáles son esas vías de intoxicación? La nariz. Inicialmente la vía respiratoria, bien. Pues como su nombre lo dice, es una inhalación de gases y tóxicos que pueden estar presentes en el ambiente. Puede ser por fugas, ¿sí? O puede ser provocado. La vía cutánea o a través de la piel es por absorción o contacto también con sustancias tóxicas. Se adhieren a nuestro cuerpo, se pegan a nuestro cuerpo. En el caso, por ejemplo, del cuero cabelludo. En el cuero cabelludo nosotros tenemos una absorción importante de sustancias, ¿sí? Ustedes han escuchado que una mujer en embarazo no se puede colocar tinturas en el cabello, por ejemplo, o tintes, ¿cierto? Y es por lo mismo, porque en algún momento esas sustancias químicas pues van a entrar por los folículos pilosos del cuero cabelludo y van a generar una absorción de esas sustancias tóxicas que pueden derivar en problemas con el bebé en gestación.
Por las vías digestivas, cuando ingerimos, sobre todo los alimentos, es lo más común, alimentos en descomposición, sustancias cáusticas, que ya lo mencionaba Estefanía, sustancias cáusticas, y también los medicamentos. Pues fíjense que los medicamentos son una parte importante de esa causalidad o de esa etiología, de esas causas de intoxicación. Por vía circulatoria. Se da por dos formas, inoculación y por inyección de medicamentos. La inoculación, el ejemplo más frecuente de inoculación es por picaduras de animales que producen reacción alérgica. Picaduras de animales que producen reacción alérgica. Y la inyección de medicamentos, pues cuando hacemos sobredosis. ¿Listo? ¿Vamos bien? Siguiente. Pueden ser entonces accidentales, iatrogénicas o por abuso de drogas y o medicamentos. ¿Listo? Entonces las intoxicaciones accidentales, pues su nombre lo indica, no hay que explicar mucho, es simplemente un evento generado por un accidente. ¿Quién me puede decir qué es una iatrogenia? Iatrogenia. Ni idea. A nadie le suena el término iatrogenia. Bueno, una iatrogenia es, ¿cómo lo explicamos? Que quede bien claro. Digamos que es una afección, derivada de un acto. Una afectación derivada de un acto médico. A eso se le conoce como una iatrogenia. ¿Quién me da un ejemplo de iatrogenia entonces? Como que un médico de una receta de un medicamento que no es el adecuado. ¿Que se Bien, confundan de medicamento? bien, sí. Profe, cuando un médico le está haciendo, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? No, es la que le hacen por la boca a las personas con ese aparatico que le puedan Una romper algo. endoscopia. Eso, Y terminan perforándole el intestino, por ejemplo. exacto. Eso se llama una iatrogenia. Es, digamos que una afectación que se deriva de un acto médico. Ok. Les voy a poner un ejemplo. Hay un medicamento que se usa para manejar los hongos, ¿sí? En las pies, en las uñas, y que se llama el fluconazol. ¿Lo han escuchado? El fluconazol viene en cápsulas de 200 miligramos. ¿Cómo se toma el fluconazol? Una cápsula cada 8 días. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo. La dosis de fluconazol para manejar un hongo, donde quieran que tengan un hongo, es una cápsula cada 8 días.
O sea, son 4 pastillas al mes, ¿cierto? Pero resulta que el médico se equivocó y entonces puso una cápsula cada 8 horas. O el paciente lo interpretó mal, porque a veces también puede ser que no lo interpretan bien. Porque como la letra del médico no la entiende y no él. Pero pues eso es una orden Eso es médica. verdad, profe. ¿Cierto? Entonces, todo eso puede derivar en una iatrogenia. ¿Sí? Entonces, claro, una causa importante de intoxicación es una iatrogenia. No hace mucho tuvimos ese caso lamentable de los niños que se purgaron con el medicamento que les dieron mal despachado en la farmacia, ¿recuerdan? Ah, sí, sí. Eso. Y resulta que la fórmula estaba bien. La fórmula decía mebendazol, 5 mililitros cada 12 horas por 3 días. La fórmula, desde donde salió de la consulta, desde donde se generó en la parte de la consulta médica, estaba bien. Es una fórmula para desparasitar niños. Mebendazol, 5 mililitros cada 12 horas por 3 días. Y resulta que le dieron fue tramadol. 5 mililitros cada 12 horas con una sola dosis tenían los pobres niños. Entonces, complicado el tema. Imagínate si la dosis para un adulto del tramadol son 8 goticas. 8 Y a goticas. veces es mucho. Y a veces Eso es mucho. depende del dolor. Sí, porque Yo eso conocí- genera náuseas y mareo y hay personas que no toleran bien el uso de ese medicamento. Sí, yo conocí una chica que se murió por eso. Tomó más de la dosis y se murió. Claro, hacen un paro cardiorrespiratorio porque deprimen el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, eso se denomina una iatrogenia, ¿sí? Entonces, y una iatrogenia puede ser simplemente porque hay una mala praxis por parte del médico, ¿sí? O por parte de quien despacha el medicamento. A veces ni siquiera es el médico, sino van a la droguería y allá les recomiendan tomar la medicina. Todo eso es iatrogénico, ¿sí? Que tienen que amputarle una pierna y le amputan en la otra. Grave, ¿sí o no? Complicado. Y el abuso de drogas y de medicamentos, pues también es una de las causas importantes de intoxicaciones. Bien, los agentes químicos. Entonces, muy común en el hogar, ya lo explicó muy bien Estefanía, los tóxicos, los venenos, todos esos productos de limpieza que generalmente los desengrasantes, el hipoclorito, el clorox, deben estar en sus envases originales, deben estar muy bien etiquetados y deben estar lejos del alcance de los niños. Todos estos productos industriales que se utilizan en las empresas para generar o construir cosas de uso diario, también es muy importante mantener las medidas de protección con los elementos de protección necesarios en la que tiene que ver con la seguridad industrial. Y en las áreas rurales, pues claramente tenemos exposición por pesticidas, por manejo de fumigar los cultivos, ¿cierto? De vacunación para ganado, de medicamentos para animales y ese tipo de cosas. Lo mismo que vectores como los zancudos que traen enfermedades como el dengue, el chagas, la leishmaniasis, el paludismo, el cólera, todas enfermedades relacionadas con un vector que los transmita de humano a humano por la picadura de un insecto, ¿cierto? Bien. Los agentes biológicos, entonces, los vegetales, los insectos y los animales, también lo explicó Estefanía muy bien. Entonces, tenemos los hongos, tenemos los insectos, que fíjense que los insectos pueden inocular infecciones, ¿sí? Como el caso de lo que ya les explicaba, las enfermedades tropicales, esas sí son muy propias de nuestras regiones. Y los animales que consumimos en la dieta, los pescados que pueden estar pasados, ¿sí? O en descomposición, las carnes, el pollo, cualquier animal que nosotros vamos a consumir, pues nosotros no le conocemos esa cadena de frío que ha tenido, no sabemos hace cuánto estuvo en el matadero,
cómo fue esa cadena de frío para el transporte, no sabemos de qué región a qué región fue, si las temperaturas fueron adecuadas para su conservación, en qué tiempo del matadero a que se despache a la tienda donde lo compramos y demás, ¿sí? Entonces todo eso va derivado en las intoxicaciones por animales. Los tiempos de cocción, hay gente que no le gusta cocinar bien algunos alimentos, entonces les quedan entre crudos y semicrudos, ¿sí? Que se les alcanza a ver todavía como el color ese rosado característico y la sangre por ahí. Entonces todo eso tiene que ver con ese tipo de intoxicaciones. Bien. Epidemiológicamente hablando, el rango de edad más afectado pues es entre los 3 y los 5 años de edad. Lo mismo que hablamos de las quemaduras, son edades en las que son muy susceptibles por ser Una niños. preguntita. ¿Ahí también entran los abuelos? No, en esta no tanto, pues un abuelo, a menos que tenga Alzheimer, tiene la conciencia de lo que está haciendo, ya conoce lo bueno y lo malo, mientras que un niño de 3 a 5 años sigue estando en su etapa de descubrir cosas. Hay personas que tienen la costumbre de empacar el tiner en botellas de aguardiente, ¿cierto? O así lo venden desde la farmacia, pues a veces uno, desde la ferretería. Uno va a la ferretería y pide el tiner y se lo venden en medias o en botellas de spray de esas pequeñitas o de costeñita en esa época, ¿cierto? Y ese tiner que uno utiliza pues para sus arreglos locativos, pero desafortunadamente esos envases confunden mucho a las personas y sobre todo a un niño de estas edades. Mientras que un abuelo, pues por más de que se confunda, pues generalmente por lo menos toma la precaución de oler qué es lo que se va a tomar. El 90% del total es por accidentes. En adolescentes la principal causa es por drogas. En la mayoría de los casos las intoxicaciones es por drogas y por alcohol. En las edades de la adolescencia y la juventud. Y en lactantes menores la iatrogenia. Otra vez vuelve a entrar la iatrogenia, pero pues ya en lactantes menores. ¿Por qué puede pasar una iatrogenia en un lactante? ¿A quién se le ocurre? Por la dosis. ¿Por la dosis del medicamento? Todo por la leche, profe. ¿Quién dijo eso? Ana. Ana, muy bien, por la leche. La lactancia. Recuerden que hay muchos medicamentos que en su etiqueta, en la parte donde hablan de contraindicaciones, dicen embarazo y lactancia, ¿cierto? Porque resulta que la mamá necesita un medicamento para no convulsionar, un anticonvulsivante, entonces le están dando Epamin, le están dando ácido valproico, benzodiazepinas, fenobarbital, lo que quieran ustedes inventarse, ¿sí? Y resulta que esas concentraciones del medicamento se pueden pasar por la leche hacia el bebé. Y las concentraciones pueden llegar a ser tan altas que pueden generar una intoxicación en el bebé por medicamentos de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama una iatrogenia en lactantes menores. Bien. Toda patología, intoxicaciones, toda patología de inicio súbito pudo haber sido originada por intoxicación. Ahí está el problema. Uno no tiene cómo saber si realmente el paciente se intoxicó o tiene alguna otra cosa. Pero pues uno tiene que fijarse muy bien en estos trastornos. Una alteración neurológica que sea progresiva, la presencia de convulsiones, los efectos atropínicos, eso hace más referencia a cambios en sus pupilas que se pongan midriáticas o mióticas, que se cierren, trastornos digestivos como vómito y diarrea, trastornos cutáneos que se relacionan con eritemas, brotes en la piel y efectos vasomotores. Todo esto está relacionado con síntomas que pueden estar relacionados con una intoxicación.
¿sí? A uno le llega el paciente con todo esto y uno no sabe qué fue lo que lo causó, con qué tuvo contacto, con quién estaba, si estaba solo, si lo encontraron en la casa. Todo ese tipo de cosas es lo que uno necesita. Pero por lo pronto uno debe asumir que se trata de una intoxicación. Cuando uno conoce la gente que causa la intoxicación, pues es más fácil el tratamiento. Pero cuando uno desconoce lo que lo pudo llevar a la intoxicación, pues complica las cosas. Hay que colocarle líquidos, hay que hacerle lavados gástricos, hay que hacerle una cantidad de situaciones. ¿Sí? Pero, pues lo ideal es conocer el agente causal. Profe, en el sexto, ¿qué dice? Qué pena. Efectos vasomotores. Eso quiere decir que las arterias se constriñen o se dilatan y generan hipertensión, hipotensión o cambios relacionados con la vasculatura, los vasos, arterias y venas. Bueno. Bien. Sustancias causales de intoxicaciones. Entonces tenemos en el 50% de los casos los hidrocarburos y el hipoclorito. Entonces los hidrocarburos, ustedes ya los conocen, la gasolina, el tiner, ¿cierto? Y los hipocloritos. ¿Por qué? Porque son esas sustancias que, como les mencionaba, las venden de manera libre, uno las almacena en el envase que lleguen, uno no se percata de que estén marcados, etiquetados, y por esa causa pueden llegar a ser en gran porcentaje una de las sustancias que más causa intoxicaciones. Seguidamente pues vienen los medicamentos y los pesticidas y por último los alimentos en mal estado o en descomposición, las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol. Bien. Bueno, hasta aquí vamos. Bien. No. Bueno. Vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a responderle la pregunta a don David del día de ayer. ¿Listo? Habíamos hablado de la ausencia del dolor, de una persona que no sentía dolor, que se fracturaban y no sentían dolor, que tenían traumas y no sentían dolor. Entonces, esa patología es una patología congénita y se llama el SIP. ¿Sí? Ayer, nuestra compañera, ¿cómo se llama? Lidia, nos colaboró en buscar y ella hablaba de una patología similar, pero con otra enfermedad asociada por falta de sudoración. Ya les digo cuál es la diferencia. El SIP significa, son siglas en inglés que significan, la C significa congénito, ¿sí? La I significa insensibilidad y la P viene de pain, de dolor, ¿sí? Entonces es insensibilidad al dolor congénita. La insensibilidad congénita al dolor. ¿Listo? El problema con estos chicos es que nacen sin esa capacidad de diferenciar el dolor. Y al no diferenciar el dolor, pues uno pudiera pensar que eso les va a favorecer en algún momento, ¿cierto? Que uno no le duela nada, pues sería ideal. Pero resulta que la cosa no es tan fácil. Realmente ellos tienen un problema. Comentan en la literatura médica que cuando les empiezan a salir los dientes, por ejemplo, a esos niños, ¿sí? Cuando se percatan del uso de su dentadura, ya se han comido media lengua, por ejemplo.
De lo mismo que durante la masticación, mastican tanto el alimento como a veces su propio tejido. Entonces se maceran, se laceran y eso pues genera problemas graves. Tener fracturas y no sentir dolor implica que se les van a deformar sus articulaciones y otras complicaciones. Entonces se llama el SIP. ¿Listo? Y el que decía era el SIP con una adicional que es con una anhidrosis. La anhidrosis es la ausencia de sudoración. Una persona con anhidrosis no suda. ¿Listo? Una persona con hiperhidrosis suda mucho. Y una persona con bromohidrosis, ¿a qué le suena eso? Bromohidrosis. Anhidrosis no suda. Hiperhidrosis, mucha sudoración. Y bromohidrosis. La bromohidrosis es el nombre técnico para llamarla pecueca. ¿Listo? Entonces, para que no digan que tiene pecueca, le dicen que tiene bromohidrosis. Para que ¿Listo? suene más fino. Para que suene más fino eso. Es el olor fuerte de la sudoración. Quítate esa bromohidrosis. Sí, a los costeños le dicen grajo también, ¿cierto? Bien. Igual. Bien, bueno, listo. Entonces, quedó resuelta la duda. ¿Listo, David? Sí, profe, muchas gracias. Es que el muchacho que yo le digo, sí. Por ejemplo, él le toca ir a exámenes cada semana rutinaria, pero eso ya es de por vida. Claro, por lo mismo, porque están más expuestos a cualquier cosa. Imagínense una apendicitis en un chino que no sienta dolor, pues se le revienta el apéndice y se muere. Porque le da una sepsis de una vez, ¿sí o no? Y generalmente el dolor es el indicativo de que algo falla. ¿Sí? Si a uno le da una infección en la orina, pues le arde para orinar, pero si no le arde, pues la infección sigue. Y así sucesivamente. Bien. Continuamos. El envenenamiento. Hay una característica con el envenenamiento, es que generalmente, no en todos los casos, es voluntario. ¿Sí? Entonces la persona que se envenena es porque quiere hacerse daño. ¿Sí? Entonces busca los medios, busca los recursos y busca el agente que le pueda generar esa lesión o ese envenenamiento. Mientras que las intoxicaciones sí pueden ser por descuido o por error, pueden ser más accidentales. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, un niño manipulando medicamentos, pues eso es un descuido y es un error. Él se puede intoxicar. Mientras que el que sabe qué es lo que tiene en la mano y qué es lo que se va a tomar y que lo que quiere es hacerse, generarse una lesión o autoinfligirse una lesión, pues lo hace de manera voluntaria. Ese es el que se envenena y este es el que se intoxica. Ahí está la diferencia entre los dos. Bien. Continuamos. Afecta generalmente a niños preescolares, ¿sí? Menores de 5 antes de ingresar al colegio, personas que trabajan con productos químicos nocivos y que no usan las medidas de seguridad correspondientes. Las imágenes pues ya las conocemos, niños que utilizan o tenemos gavetas o cajones al alcance de los niños con todas esas sustancias muy tóxicas y las personas que utilizan unos implementos que no son suficientes, por lo menos para aspersar insecticidas, ¿sí? Para hacer ese tipo de fumigaciones, deberían tener un overol, un casco, unos guantes, una careta de esas, no como el N95, sino una con todas las... ¿Un filtro? Claro, con especificaciones técnicas, sus botas altas, ¿cierto? Los guantes deben ser largos, que cubran la piel. Estos personajes, por ejemplo, tienen expuesta toda la piel de la cara, toda la piel del brazo. Overol. Sí, les falta el overol, exacto. Y están fumigando. Entonces, ahí van a tener una absorción cutánea, van a tener una absorción ocular, ¿sí?
van a tener una absorción por el cuero cabelludo, en fin. La incidencia entonces entre el primer y el quinto año de vida, mayor en el sexo masculino, los hombres siempre tendemos a ser más inquietos que las mujeres, ¿cierto? Entonces eso hace que se aumente esa incidencia. Bien. Profe, ¿por qué afectan más a los hombres que a las mujeres? Porque las niñas son como más juiciosas. Sí. En las casas, las niñas pequeñitas, pues ellas tienden más a jugar con muñecas, a ser como más delicadas, hacen como más caso. Los niños siempre tienden a ser como los superhéroes de la casa, los que todo lo rompen, los que todo, ¿cierto? Pues es mi perspectiva, no sé si me equivoqué, pero generalmente es así. Aunque hay excepciones, claramente. Bien, entonces, sea un héroe, salve vidas. Vamos a hablar un poco de los primeros auxilios relacionados con nuestro tema. Entonces, siempre que hablamos de los primeros auxilios, tenemos que hablar de controlar nuestras funciones vitales, algo en lo que ya nosotros tenemos claridad, los signos vitales. ¿Sí? Respiración, temperatura, pulso, tensión arterial. Bien. Hay que diluir el tóxico. Quiere decir que si nosotros tenemos una cantidad de tóxico, mientras más dilución en agua le pongamos, pues menos lesivo va a ser, ¿cierto? Tratar de eliminar el tóxico en su totalidad también. Tratar de neutralizar el tóxico a través de un antídoto. Muchas veces tenemos antídotos para ciertas, o una contra. El antídoto es una contra, ¿cierto? Entonces, es simplemente tener ese concepto claro. Cuando hay una intoxicación por esto, ¿qué es lo que le va a contrarrestar? ¿Listo? Actuar sobre los síntomas de la intoxicación. Vamos a poner un ejemplo de antídoto para neutralizar un tóxico. Entonces, vamos a colocar el medicamento que siempre estamos utilizando, el acetaminofén. Cuando tenemos una intoxicación por acetaminofén, que nos pasamos de la dosis, nos tomamos 10 pastillas de acetaminofén y nos intoxicó, ¿cierto? 10 pastillas al mismo tiempo. Ya no son 500 miligramos, sino 5000 miligramos o 5 gramos, según las tablas de conversión. Entonces, el medicamento para contrarrestar una intoxicación por acetaminofén se llama la N-acetilcisteína. ¿Lo han escuchado? La N-acetilcisteína. Nadie ha escuchado ese medicamento, ¿cierto? No, señor. Pues de pronto sí. La N-acetilcisteína en el mercado se consigue como fluimucil. Y el fluimucil lo utilizan para la tos de los niños. ¿Sí? La N-acetilcisteína o el fluimucil. Cuando un niño tiene tos con flemas, le manda sobres o jarabe de fluimucil y eso le quita las flemas y le quita la tos. ¿Sí? Se llama N-acetilcisteína. Ese es el producto base de ese medicamento. Y resulta que se utiliza para la tos, pero también se utiliza como antídoto para una intoxicación por acetaminofén. ¿Quién lo creyera? ¿Cierto? Entonces fíjense que hay medicamentos que contrarrestan la acción de otro. Eso en el caso de medicamentos. En el caso ya de una picadura de una víbora y ese tipo de cosas, pues también están los antídotos, el suero antiofídico y ese tipo de cosas. Bien. Preguntas. ¿Ah? Vamos bien. Más o menos. Siguiente. Los antídotos, toda sustancia que se usa para evitar la absorción de un veneno, para inactivarlo o para oponerse a su acción después de que el tóxico haya sido absorbido, se denomina un antídoto. Entonces guarden esa definición, eso sí es importante.
Es una sustancia para inactivar venenos, para oponerse a la acción del veneno. Entonces hay personas encargadas de generar antídotos. ¿Sí? Y los antídotos pues salvan vidas. ¿Cierto? Lo más conocido pues son los sueros, ¿cierto? En nuestras regiones es muy común, sobre todo eso, la picadura o mordedura de serpiente, ¿cierto? Pero también hay otros animales que pueden generar venenos o pueden tener venenos en sus mucosas. Ranas, arañas, tarántulas, en fin, cualquier cantidad. Si alguien conoce otros que yo no me sepa, pues... Pues bien. Entonces, claro, existen unos personajes que se encargan primero de atrapar el animal, segundo de extraerle su veneno, luego llevarlo a un centro, buenas noches, luego llevarlo a un centro de análisis, ¿cierto? Y en ese centro de análisis se encargan de generar los antídotos, ¿cierto? Entonces es muy importante. Profe, pero hay también serpientes que matan a la gente en poco tiempo y hay veces no da como el tiempo de llevarlo hasta un centro de salud. Claro, hay sustancias que son demasiado tóxicas o neurotóxicas, que paralizan a su víctima, que con pocas cantidades son suficientes para matar hasta 5 personas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues eso sí es estar muy de malas, encontrarse con un animal de esos y ser mordido. Sí, tienes toda la razón. Todos los animales pues tienen un grado de toxicidad en su veneno. Por ahí dicen que en Colombia existe la rana no sé qué, que es la más venenosa del mundo, y que con una sola gota mata hasta 5 personas al mismo tiempo, con una sola gota. Entonces, bueno, eso sí lo vi en el documental ese que sacaron, que vendían hasta en el éxito. Bien. Síntomas inespecíficos. Quiere decir prestar atención en los niños, sobre todo cuando presentan náuseas, vómitos y somnolencia. ¿Por qué se llaman síntomas inespecíficos? Porque puede ser simplemente un virus lo que tenga, pueden ser otra cosa diferente a una intoxicación. Pueden atribuirse a cansancio, a un resfriado común, etc. Pueden presentarse en forma instantánea, violenta o tardía. Entonces, una intoxicación puede afectar a una persona de varias maneras y puede generar a quien lo está atendiendo, pues, una confusión. Dale duro, amor, duro. ¡Ah! Upa. ¿Qué pasó, Estefanía? Bien. Listo, continuamos. Entonces, claro, esos síntomas que uno le puede atribuir a otra cosa diferente, pues pueden estar relacionados con una intoxicación. Esto va a estar muy pendiente de cómo evolucionan y pues si existe alguna noxa que nos indique que se trata de una intoxicación. Bueno, signos y síntomas. Entonces ya pues Estefanía nos mencionó algunos. Vamos igual a enumerarlos, hay que conocerlos. Dolores abdominales, calambres, náuseas, vómitos y calambres nuevamente, se me repitió aquí. Pero pues son síntomas muy marcados y muy importantes. La transpiración, la palidez, el enfriamiento, el sueño profundo, la alteración de la conciencia, las convulsiones, la asfixia y la apnea. Todo esto puede estar relacionado con intoxicaciones. Síntomas y signos muy marcados.
Eso sí, vamos a anotarlos. Bien. Continuemos. ¿Cuáles son las vías de ingreso al organismo? Entonces, la ingestión, la inhalación, el contacto y las inoculaciones. Ingestión, pues es la vía oral, la más común, ¿cierto? La inhalación, que es la respiratoria. La contacto, que es la cutánea. Y las inoculaciones, las picaduras. Siguiente. Bueno, en el caso de la ingestión, se puede diluir el tóxico. Ya dijimos que administrar o suministrar agua hace que el tóxico pues, se diluya, se concentre o su concentración baje. 3 a 4 vasos de agua en un adulto y 1.5 a 2 vasos de agua en los niños. Disminuir al máximo la absorción del tóxico. Provocar o estimular vómitos si se trata de alimentos, medicamentos recién ingeridos. Solo si se está consciente y que no se trate de sustancias corrosivas. Ya Estefanía lo dijo, en caso de que sean ácidos o cáusticos no se debe inducir el vómito porque lo que vamos a hacer es aumentar la lesión. Aumentar la lesión. Siguiente. Disminuir la absorción con la administración de carbón activado. El carbón activado es un producto que se consigue también en los hospitales. Generalmente hay que tenerlo en sus farmacias. Y el carbón activado casi siempre disminuye de manera rápida la absorción de cualquier tóxico. Entonces la dosis es 25 miligramos en adultos y de 0.5 miligramos por kilo en los niños. El carbón activado. Si no tenemos estos preparados de carbón activado, ¿qué podríamos hacer? Activar el carbono por vía aérea. Por vía aérea. ¿Cómo funcionaría eso? No, el carbón activado pues ya está sintético acá, se consigue en estas formas comerciales. Pero si no tuviéramos eso, pues simplemente utilizamos el carbón de leña y generamos un preparado. Lo diluimos en agua y se lo damos a beber. ¿Listo? Bien, a eso me refería. ¿Cuándo evitar el vómito? Entonces, en estas circunstancias debemos evitar el vómito. Cuando estamos enfrente de
ingestiones de benzina, parafina o detergentes por el riesgo de aspiración. Cuando hablamos de cáusticos, por el peligro de perforaciones viscerales, cuando han transcurrido más de 4 horas, el tóxico ya se ha absorbido, o sea, no tiene sentido generar vómitos si ya han pasado 4 horas. Eso ya ha hecho un tránsito intestinal. Cuando el paciente esté inconsciente, ¿sí? Y en algunos medicamentos como el Torecan, que es un medicamento que se utiliza para las personas que se marean, ¿sí? Que generan náuseas y vómitos. Bien. Bien. Bueno. Siguiente. ¿Qué debemos nosotros conocer? Si se trata de un alimento contaminado, llevar una muestra del alimento, identificar a la persona que lo entrega, consultar la forma farmacéutica, ejemplo, si se trata de píldoras, tabletas, jarabes, cápsulas. ¿Listo? Entonces recuerden que los medicamentos tienen ciertas presentaciones y su vía de administración también puede variar. No es lo mismo un medicamento oral a uno intramuscular o endovenoso. ¿Sí? He conocido de personas que utilizan medicamentos en ampollas para tomárselos por vía oral, que porque eso les genera mayor absorción. Hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Regálame un segundito, yo conecto aquí el PC que me estoy quedando como sin batería, por favor. Bien. Siguiente. Cuando hablamos de inhalaciones o por la vía respiratoria, entonces pues siempre es indispensable evaluar la seguridad de la escena, llevar a un espacio abierto y libre del tóxico, soltar ropas apretadas, vigilar la función respiratoria y trasladar a un centro asistencial. Como estamos involucrando la vía respiratoria, pues siempre hay que estar muy pendiente de eso, de que la vía aérea esté permeable, de que la respiración esté controlada. Soltar las ropas apretadas, pues obviamente va a generar o va a mejorar en mucho la capacidad de expandir el tórax al respirar y quitar al paciente de esos espacios tóxicos, liberarlo, llevarlo a espacios abiertos. Eso queda claro, ¿cierto? Bien. La intoxicación por contacto de sustancias tóxicas o por vía cutánea. Entonces, cuando tenemos intoxicaciones por contacto,
Vamos a retirar la ropa contaminada. Estas son las que se pueden dar como el ejemplo que veíamos de los fumigadores sin el equipo de protección. Vamos a retirar entonces la ropa que esté contaminada. Vamos a diluir y a remover el tóxico. Siempre vamos a lavar con agua fría y nunca vamos a usar agua tibia o caliente. Tampoco vamos a frotar la piel, ya que esto aumenta la absorción del tóxico. Si es accidente ocular o si el accidente ocular irriga en forma continua hasta llegar a un centro asistencial. Siempre que tengamos una contaminación de una sustancia a nivel de los ojos, vamos a estar irrigando con agua de manera constante hasta poderlo llevar a un centro donde le puedan hacer su asistencia. ¿Listo? Bien. Fíjense que esas personas que llegan con esos síntomas de intoxicación y que uno ya sospecha que es por esas sustancias que van incluidas hasta en su ropa, pues aun cuando llegan al servicio hay que desnudarlos casi que en su totalidad y siempre poner a unas personas a que las laven con agua fría. Y esas personas deben estar protegidas con tapabocas, con guantes y con todos los equipos de bioseguridad que sean necesarios. ¿Están copiando? Seguimos. Bueno, continuamos. Esto es como las características de esas lesiones que se pueden generar por una intoxicación cutánea, lesiones en piel, ¿sí? Lesiones eritematosas abultadas, las lesiones que generan prurito o que generan rasquiña. ¿Sí? Estas son unas urticarias que son abultaciones de la piel. Puede ser por picadura de insectos, por consumir carnes en descomposición o por exposición a un químico o algo que genere una intoxicación local. Profe, qué pena, una preguntita. ¿Cuál es el de la parte de abajo, el izquierdo? ¿Este de acá? Sí. Estas lesiones abultadas se conocen como lesiones urticariformes o como una urticaria. Ok. Gracias. Sí, una urticaria. ¿Listo? Bien. Las vías parenterales, entonces, es llevar en forma urgente a un centro asistencial y vigilar los signos vitales. ¿Por qué? Porque pues por estas vías ya lo que sea que haya intoxicado, si es un medicamento o una droga, pues va a ir directamente al torrente sanguíneo. No sirve de nada hacer lavados, no sirve de nada eso. Hay que utilizar otro tipo de antídotos o medicamentos. ¿Tienen claro el concepto de parenteral y enteral? ¿No? Entonces vamos a sacar eso. Todo lo que tiene que ver con la vía enteral quiere decir por vía oral. ¿Sí? Entonces siempre que ustedes hablen de vías enterales quiere decir por vía oral. Y todo lo parenteral es todo lo que no es oral. O sea, lo intramuscular y lo endovenoso. Intramuscular o intravenoso. ¿Listo? Hay que estar vigilando los signos vitales como siempre. ¿Listo? Y acudir de manera rápida al sitio de emergencias.
Tenemos que descartar siempre la activación, bueno, la activación del sistema de emergencia, identificar el tóxico, guardar el resto para calcular lo ingerido. O sea, siempre que identifiquemos qué fue lo que lo intoxicó, tenemos que tratar de llevar ese tipo de sustancia con nosotros hacia el centro asistencial para poderlo identificar. Prevenir el shock. Si la víctima está consciente, pues ponerla en la posición de salvamento que ya todos conocemos y hacer el traslado rápido. En caso de las apneas, iniciar RCP. En caso de apnea, iniciar RCP. Bueno. Profe, Dime. ¿y si la intoxicación es tan grave? Porque yo una vez me intoxiqué y lo que me dieron fue a Ceucer. No te estoy escuchando. Pues yo me intoxiqué y lo que me dieron fue con agua caliente. ¿Te intoxicaste con qué? Pues almorcé normal y empezó a oír parches y me pegaba y pues era una intoxicación. Pero entonces lo que me alcanzó con agua caliente. No. No tiene nada que ver. O sea, cuando tienes una intoxicación por un alimento, lo que hay que hacer es primero colocarte líquido, si se puede hacer un lavado gástrico, pues se hace. Y segundo, darte medicamentos para el vómito y eso. Sí, pero pues el agua caliente no tiene mucho que ver. Bueno. Bien. Entonces, los primeros auxilios dependen de si se está consciente o de si se está inconsciente. Si se está consciente, pues hay que provocar el vómito, dar agua fría abundante, abrigar, mantener despierto y llevar al servicio de urgencias. Y si se está inconsciente, pues hay que acostar al paciente, extenderle el cuello, mantenerlo abrigado, arrastrar rápidamente al centro, trasladar, rápidamente al centro asistencial, observar los posibles vómitos y lateralizar o colocar en la posición de salvamento o de rescate. Vamos a hablar de algunos casos específicos, por mencionar algunos, porque pues cualquier medicamento puede generar una intoxicación. Pero pues vamos a mencionar algunos. El ácido acetilsalicílico. Todos lo conocen, ¿cierto? La aspirina. Entonces, es frecuente en los niños la intoxicación por, digamos que, no tener en sitios adecuados el almacenamiento del mismo. Produce excitación del sistema nervioso central, depresión respiratoria, en los casos graves puede inducir un coma. Los síntomas pueden aparecer entre las primeras 12 a 24 horas y depende de las dosis ingeridas, la letalidad. Fíjense que la aspirina también se envía como profilaxis para adelgazar la sangre, ¿cierto? Entonces muchos pacientes hipertensos utilizan aspirineta diaria. Entonces en dosis elevadas pues puede generar también ensangrados que no se pueden detener o hemorragias internas, una úlcera que sangre y no la podamos controlar. La intoxicación por barbitúricos. Estos barbitúricos son medicamentos que se utilizan en anestesia, producen depresión del sistema nervioso central, pueden producir un paro respiratorio. Con consumo de alcohol existe una gran probabilidad de muerte. Entonces ahí vienen, digamos, medicamentos utilizados como sedantes, como anestésicos, ¿sí?
y esos medicamentos generalmente solo son de uso controlado y para ciertas patologías de tipo psiquiátrico, para manejar depresiones, ansiedad, insomnios y cosas así de ese tipo. ¿Listo? Pero en cantidades elevadas o en consumo con alcohol pueden derivar hasta en la muerte del paciente. Sus síntomas semejantes a los producidos por el alcohol, en casos graves el paciente queda en coma, otros como el dolor de cabeza o la cefalea, la confusión, la incoordinación, la laxitud de los músculos, intoxicación, coma, alucinaciones, todo eso derivado de esos medicamentos llamados barbitúricos. Otro. ¿Cuál es el manejo inicial? Pues dar abundante agua. Mientras más agua, más diluimos los medicamentos y su concentración. Tratar de inducir el vómito, mantenerlos despiertos, mantener la vía aérea permeable, observar la frecuencia respiratoria, trasladar a un centro asistencial y llevar la muestra o el vómito de la persona para usar el antídoto. ¿Sí? Ahí eso era lo que se refería al inicio de la presentación, Estefanía, que muchas veces toca llevar el vómito al sitio de urgencias para que puedan analizarlo y poder revisar de qué sustancia se trata exactamente. Bien. Siguiente. Las benzodiazepinas o el diazepam también es muy mencionado. La droga de la verdad, le llaman. ¿La han escuchado? Entonces se utiliza mucho como sedante, como una especie como de hipnosis. Eso es lo que trabajan allá en lo de, ¿cómo se llaman los 100? Los se me olvidó, de los locos, ¿cómo se llaman? Los manicomios. Eso es para sedarlos a ellos, ¿no? Sí, se utiliza como sedante, es un medicamento de anestesia, ¿sí? Pero también genera alucinaciones, ¿sí? Le llaman la droga de la sueño, verdad. ¿cierto? Sí, somnolencia. Como les digo, le llaman la droga de la verdad. Lo utilizan también como método de persuasión a personas para que empiecen a responder a ciertas preguntas con la verdad. ¿Sí? Hubo un médico, no sé si recuerden, por allá en la zona Teo, la 93, que lo botaron por allá en una zona rural después de que le dieron diazepam, lo mataron, le robaron todo, en fin. Entonces en la necropsia, dosis de diazepam. Y ese diazepam, el Valium, pues no es de venta libre, son medicamentos obviamente controlados, pero pues las personas ahora lo utilizan a manera de delincuencia para, en la bebida de la víctima, generarle ese estado de incoordinación, ¿sí? De que se dejan manejar, van a donde se les diga. Es una especie como de escopolamina, algo similar. Siguiente. Las intoxicaciones por alimentos, entonces, pues, digamos que la causa principal son las salmonelas, que es una especie de bacteria. Esa salmonela, pues, va a generar síntomas de 6 a 48 horas después de ingerido el alimento. Dolores de cabeza, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Y el vómito y la diarrea van a terminar en una deshidratación del paciente. Generalmente afecta a varias personas a la vez por el consumo del mismo alimento. Entonces, un restaurante donde sirven una comida y quienes hayan estado expuestos, pues seguramente van a terminar todos
intoxicados. Y esa salmonela pues es muy común en esas intoxicaciones de varias personas al mismo tiempo. Bien. La salmonela entonces se multiplica rápidamente, sobre todo en la leche, en las cremas. Entonces cuando generan esos batidos con cremas de leche o esas tortas que tienen crema, esos brazos de reina, sobre todo en las panaderías, hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas tortas pueden tener esa característica de la salmonela, porque son medios en los cuales ellas se van a multiplicar muy bien. La mayonesa, las carnes y el pescado. Se propaga por los manipuladores de alimentos. Quienes están manipulando el alimento pues van a hacer como ese foco de propagación. De 6 a 48 horas dijimos que era la aparición de los síntomas. Y la deshidratación es lo que va a terminar agravando la intoxicación por salmonela. Manejo inicial: mantener la persona acostada, hidratar, agua cocida con sal y azúcar a sorbos, agua mineral, interrumpir en caso de vómitos, mantener abrigado al paciente y llevarlo al centro asistencial para que le repongan líquidos, le den medicamentos para el vómito, no lo dejen deshidratar y compensarlo. Eso es lo que se hace con una intoxicación por alimentos. Casi siempre es compensarlo desde su parte hidroelectrolítica, con líquidos endovenosos, y tratar de quitarle o manejarle los síntomas que le estén aquejando. El dolor de cabeza, el mareo, el vómito y la diarrea. El botulismo se produce por la ingestión de carnes o conservas contaminadas. Entonces los alimentos que están enlatados hay que tener mucho cuidado con ellos porque pueden generar el botulismo. Se producen parálisis. El botulismo produce parálisis. Los síntomas aparecen de 4 a 48 horas después de la ingestión. Se produce somnolencia, vértigo, sequedad de las mucosas, visión borrosa, dificultad respiratoria sin alteración de la conciencia y muerte por falla respiratoria. Entonces, el botulismo o la toxina botulínica también en cantidades importantes puede afectar todo esto. ¿Dónde la conseguimos? En conservas contaminadas, en carnes, sobre todo en enlatados. ¿Alguien ha escuchado hablar de la neurotoxina botulínica? ¿No es la del cerdo? No, la del cerdo se llama la cisticercosis, el cisticerco. Eso es diferente. Ah, ok, profe. La neurotoxina botulínica es la muy conocida en las estéticas o en la cirugía plástica como el Botox. ¿Ya? Que en dosis bajas pues se usa de manera estética para los labios, las cejas, las arrugas y las líneas de expresión que quieran acentuar las personas que utilizan el Botox. ¿Listo? Neurotoxina botulínica. Siguiente. Prevención. Desechar alimentos cuyo aspecto, olor y sabor no sean normales. Observar siempre los envases de conservas, los enlatados. No consumir hongos silvestres. No consumir mariscos, pescados que hayan sido expuestos al sol. Y desechar las conservas vencidas. Todo lo que esté vencido tenemos que desecharlo. Una manera de prevención. Bien, siguiente. Para esta imagen la van a revisar en la presentación cuando la monte. Habla de los 3 tipos de botulismo. La intoxicación por alcohol también es muy frecuente en nuestro medio.
¿sí? El alcohol genera síntomas de descoordinación, problemas al hablar, respiración dificultosa, un pulso lento, la cara congestionada, vómitos, puede llegar a la inconsciencia y posteriormente al coma. Los que contienen alcohol metílico pueden producir cegueras por daño en el nervio óptico. La la adicción a barbitúricos es peligrosa. Entonces, mezclar alcohol con medicamentos pues puede llegar a ser peligroso, en algunos casos fatal. El uso de alcoholes metílicos puede producir una ceguera definitiva y persistente. Y las intoxicaciones por esos alcoholes, pues también hay que tratarlas. ¿Quién me dice cómo se trata una intoxicación por alcohol? ¿Líquidos? Sí, ¿y qué más? Me corchó, ahí sí no sé. Profe, ¿es verdad que les dan más alcohol? Sí, alcohol, pero de alta destilería. Entonces uno podría darles alcohol de alta destilería. ¿Cuál es el alcohol de alta destilería? El whisky, la ginebra, el coñac, ¿sí? Esos alcoholes que son refinados, por decirlo de alguna manera, o de alta destilería, se van a pegar a las células buenas de nuestro cuerpo y van a hacer que el alcohol malo sea desechado. ¿De acuerdo? Entonces, en los servicios de urgencias, cuando vean a alguien colgado de los líquidos a una botella de whisky, es porque está intoxicado por alcohol. Bueno, no porque le estén patrocinando la Profe, vagancia. Señora. ¿han bebido o Sí, cómo puede hacen? ser de las dos formas. Bebido, también puede ser endovenoso. Diluido en líquidos. Dar atención general, hacer fricciones con agua fría. Si está despierto y ha vomitado, darle café para mantenerlo activo. Eso pues ya lo sabemos. Aparte del Monfies, del Alcacel, serían. ¿Sí, no? Sí, Lili es experta. Bien, intoxicaciones por drogas. Son sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central y afectan las funciones produciendo excitación y euforia. Primer grupo, los alucinógenos, el LSD, la mescalina, la marihuana que se obtiene del cannabis, los inhalantes como los materiales volátiles, el boxer y ese tipo de cosas, y los estimulantes como la cafeína, la cocaína y las anfetaminas. Son grupos de drogas que pueden actuar a nivel del sistema nervioso central, produciendo excitación y euforia, pero que en dosis altas también pueden alterar ese sistema nervioso y generar problemas graves. Y esas intoxicaciones también deben ser revertidas. Solamente que necesitamos saber a qué ha estado expuesto o qué es lo que lo ha intoxicado. Identificar la droga, como les decía, colocar a la víctima en un lugar seguro y ventilado. La respiración artificial, obtener ayuda médica lo antes posible y tratar de mantener despierta siempre a la víctima. Esos son los primeros auxilios en las intoxicaciones por drogas. Pero siempre identificarla, ¿no? Bien. Las del monóxido de carbono, que ya la conocemos. Inhalaciones por gases, frecuentes en tubos de escape, braseros, cocinas de gas. Los síntomas pues son la cefalea, las náuseas, los vómitos, los mareos, el ardor en los ojos, la confusión de las ideas, las pérdidas del conocimiento. Ese monóxido de carbono, pues evitar mantener en recintos cerrados prendido un vehículo automotor. Rescatar a la persona del ambiente tóxico, soltar las ropas, ponerla en posición semisentada, asistir a la ventilación y sacarla de esa exposición del monóxido de carbono. O sea, dejarla en un espacio donde tengamos una adecuada ventilación y que el aire sea lo más limpio posible. La intoxicación por ácido y álcalis es pues también muy común, pero pues esos
ácidos sulfúricos, nítricos, clorhídricos, lo que van a hacer es quemarnos la garganta, el esófago, el estómago y todos los sitios por donde pase ese líquido, pues va a generar una quemadura bien importante en las mucosas, en los labios, en la lengua. Generar vómito pues está contraindicado porque va a generar más lesiones de las que ya generó. Conocí un caso de un muchacho que estaba con la novia tomando cerveza y mientras fue al baño le llenaron la cerveza de un cáustico, de un ácido de estos. Y pues se la tomó y le generó una quemadura del esófago, el estómago, la boca. Duró 6 meses hospitalizado y finalmente murió. No se le pudo hacer mucho. ¿Sí? Esos casos pasionales muy comunes en estos días. Bien. Es grave cuando sed intensa, vómito café oscuro, quiere decir que ya hay una quemadura con sangre, hay una insuficiencia respiratoria, tiene signos de shock. Si no hay muerte, aparece una úlcera del tracto digestivo, perforaciones y después de 20 días una estenosis. Estenosis quiere decir que se cierra el tubo digestivo y no permite el paso de alimento. Bien. No provocar el vómito, dar agua 100 veces lo ingerido del cáustico, dar un lubricante que puede ser vaselina líquida, dar leche con clara de huevo, no realizar lavados gástricos, un reposo absoluto, prevenir el shock, respiración artificial y traslado urgente a un centro asistencial. Estas quemaduras con cáusticos sí son una cosa realmente seria e importante. Bueno, muchachos, con esto damos por terminada la clase de hoy, con la reflexión. Hay que aprender a salvar vidas, conocer un poquito de estos temas de primeros auxilios, muy importante. Vamos a parar la presentación.